Entonces eso va a alcanzar para cosas muy maravillosas, adicional a la mesa. O sea que si contamos la mesa, que son 650, fueron como 4 millones y pico. Y eso lo único que quiero decirles es que todo eso se va a multiplicar en ustedes millonificado. De manera que recuerden el billetico que cada uno de ustedes sembró y piensen que eso se va a multiplicar exponencialmente y que vamos a ver muchos niños de muchas otras comunidades sonriendo y bendiciéndolos, porque además cada uno de ellos es como, gracias, no saben el agradecimiento de esos niños, o sea, es que es con sus caritas, no solamente los carteles que imprimen diciendo gracias, sino como, ¡ay, gracias! Tenemos comida, se repartieron muchas más cosas, después del equinoccio, Ángela se quedó muchos días más con nuevas comunidades, entregando más milpacks, entregando más cosas y el agradecimiento es muy grande. Y el agradecimiento, recuerden que es la autopista y la vía que hace que todo lo que da se devuelva. Y pues corazones más agradecidos que los de estos niños, pues no hay. Entonces, gracias infinitas a toda la comunidad de IRB que participó, a hacer realidad que prácticamente en una noche lográramos todo esto. Y lo que hay por lograr son muchas otras cosas. A partir de ahí también hay personas que han ofrecido sus servicios, que han ofrecido trabajar, no solamente dar dinero y donar, sino trabajar y apoyar muchas áreas que se requieren en la fundación, en LoveNet. Entonces recuerden, se pueden meterse a lovenet.org para que puedan ver cómo pueden ayudar, denle compartir, denle like a la página, compártanlo con sus amigos. Recuerden que se pueden hacer donaciones desde 20,000 pesos y es lo que yo digo, 20,000 pesos no le quita nada a nadie, pero 1,000 personas donando 20,000 pesos ayudan a muchas personas. De manera que si cada uno se pone la meta de yo quiero donar 20,000 pesos al mes, eso no te va a quitar nada y va a sumar mucho a estos niños y a todo lo que la fundación está por hacer. Entonces no quería empezar hoy la charla de hoy sin darles ese profundo agradecimiento porque me siento muy feliz de que la comunidad de IRB esté haciendo grandes cosas también por los demás. Porque recuerda, lo que haces por el otro, lo haces por ti. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir hablando del universo. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando de cómo se creó el universo, de las similitudes o de la igualdad entre lo que es universo y Dios, que son simples nombres que le ponemos a las cosas, cómo es el vacío, cómo no es que llenemos el vacío, sino que el vacío crea las cosas, y pues el vacío es la gran oportunidad de crear. Hemos visto muchas cosas, ya llevamos 3 charlas, creo, Pau, acerca del universo, hoy es la 4ª. Sino de paradigma van a ser como 100,000. Entonces creo que esas ya de paradigma llevamos muchas, ¿no? Ya llevamos como unas 10. Pero del tema del universo dentro del cambio de paradigma, esta es la 4ª. Bien, entonces hoy quiero que definamos y que hagamos mucha conciencia del poder que el universo tiene con nosotros y del poder que nosotros tenemos con el universo, porque es importante comprender que todo en la vida es una relación. Todo. Yo me relaciono no solamente con una pareja, yo me relaciono no solamente con una persona, yo me relaciono no solamente con un rol, sino que me relaciono con todo, con las situaciones, con las emociones, yo me relaciono con la comida, yo me relaciono con el éxito, yo me relaciono con el dinero, yo me relaciono con el caos, yo me relaciono con la tragedia, yo me relaciono con todo lo que sucede y para eso necesitamos conciencia. Cuando yo activo mi conciencia, sé de qué manera me estoy relacionando. Entonces, hasta ahora hemos visto, digamos que resumiendo, cómo más allá de ser formas concretas, somos una cantidad innumerable de partículas subatómicas en constante movimiento intercambiando información. Podríamos decir que ese es el gran resumen de lo que es universo y de lo que es el todo. Partículas subatómicas en constante movimiento intercambiando permanentemente información. Entonces de ahí llegamos a la conclusión de ¿qué puede permanecer estático? Nada. Si estamos en constante movimiento intercambiando información, lo que yo estoy intercambiando contigo en este momento hace que dentro de media hora tú ya no seas la misma que entró o el mismo que entró. Y que si yo me comparo con lo que yo era hace un año o hace 10 años o hace 20 años, pues
Ni siquiera cuando miro fotos mías de cuando tenía 2 años, de pronto tengo rasgos que digo, ay, sí, esa era yo, pero pues ¿en qué me parezco? En ciertos rasgos, pero mis huesos han crecido, mi pelo ha crecido, Pero se le crespó. todo, el pelo se me crecido, todo. Entonces, absolutamente todo va cambiando. Entonces, si cambio yo siendo yo misma, ¿cómo no va a cambiar mis relaciones? ¿Cómo no va a cambiar mi productividad? ¿Cómo no va a cambiar mi intelecto? ¿Cómo no va a cambiar mi forma de pensar? Entonces, es absurdo y es ir contra natura pretender estar estático. Entonces, aunque somos un todo, y acuérdense que estoy intentando explicárselos con plastilina, porque esto no es fácil hablar de física cuántica, que fue lo que nos propusimos hablar desde que empezamos el tema de paradigmas. Pero por eso quiero que si hay algo que no se comprenda, preguntemos y preguntemos y preguntemos hasta que lo logremos comprender, porque comprendo que no es tan sencillo, no es tan masticable. Entonces, aunque somos un todo, somos individuos formando el todo. ¿Ok? Entonces, primero que todo, definamos qué es individuo, porque tenemos responsabilidades individuales, aunque formemos parte de un todo. Entonces, no es como que, como soy parte del todo, me dejo llevar a lo que el todo quiera. No, porque cada uno de nosotros de manera individual aporta a ese todo, así como ese todo aporta a mí, porque somos indivisibles y somos inseparables y somos un todo. Entonces, ¿qué quiere decir individuo? Para ustedes, ¿qué es individuo? Los iniciados se callan, por favor. ¿Qué es para ustedes individuo? Individual. O sea, uno. Que no se puede dividir. Individuo, uno. Una persona. Una persona, o sea, separado. Bien, eso es lo que nos han hecho creer toda la vida. Realmente, indivi viene de indivisible. Y dúo, de dos. Entonces, siempre somos dos indivisibles. Entonces, tú y yo somos uno. Entonces, cuando hablo de individualidad, hablo que tengo una responsabilidad que es mía, pero que te afecta. Porque jamás me puedo separar de ti. ¿Ok? Qué bonito, ¿no? ¿Les gusta el nuevo concepto? Sí. ¡Wow! Genera bastante responsabilidad. Y es, yo soy individual, soy un ser individual, tengo mi responsabilidad individual, pero comprendo que soy indivisible contigo. Entonces, que cualquier cosa que yo piense, sienta, diga o hago, te afecta sí o sí. Bien. Entonces, la responsabilidad es individual. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la meditación, de la importancia de la meditación y de cómo la meditación es llegar a nuestro centro y que a medida, entre más claro es nuestro centro y entre más fuerte empieza a ser nuestro centro, más grande es nuestro campo? Y entonces lo comparábamos con una elipse, con una espiral, perdón, que pues el espiral está, estuvo como hasta hace unos 15 días bastante fuerte, ¿no? Como hasta unos 8 días. Irma, José, yo no sé quién más. María. Por ahí decían que las más fuertes han sido las de nombre y mujer, que todos se habían llamado a otros para que fueran más suavecitos. Entonces hablamos de que este es el centro. Menos. Para que molestaran menos. Entonces este es el centro. A medida que el centro se fortalece, esto comienza a ser una espiral. Entre más fuerte es el centro y entre yo más tengo conciencia de mi centro, mucho más amplio, mucha más información puedo captar, mucho más lejos puedo llegar. Cuando yo hablo de mí mismo como un individuo, como un ser humano, ahora pinta más bonito que yo, esto viene en una espiral hacia arriba y una espiral hacia abajo. ¿Ok? Donde cuyo centro es el corazón y es el espíritu. Entonces, ¿qué pasa en una meditación? Sobre todo, ¿qué pasa en la meditación de la paz con la postura?
con esa postura de balance donde yo estoy parado en mi presencia, conectado con mi sabiduría, irradio esta espiral, se forma desde mi corazón, que es el pilar del amor, y puedo actuar desde mi compasión, donde comprendo la individualidad. Y es la compasión, es mi responsabilidad, pero siempre tiene que ver contigo. Entonces, todas esas cosas maravillosas pasan con la meditación de la paz. Pero adicionalmente a eso, tengamos en cuenta que esto es Irma, o que esto es José, o que esto es María, o que esto es... Entonces, ¿con qué intención viene este centro? Este centro puede venir de la paz, pero ese centro puede venir de la ira. Y este mismo espiral se va a formar. ¿Qué va a pasar? Arrasa con todo. Arrasa con todo. Entonces, Sale mierda. ¿sale qué? Ah, sí. Chiste interno. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estás tocando? Otras partículas subatómicas que forman parte del universo y que forman parte del todo. Pero aquí empezó un centro. Y en algún momento, esto, yo no sé dónde quedó, pero digamos que quedó como por aquí. Está ahí. Digamos que ahí paró. ¿Ok? O sea que aquí hay otro punto. O sea, digamos que esto es un punto de inicio y un punto de fin. Si ahí se parara el movimiento, ahí llegó. Bien, yo quiero explicarles que el universo también se mueve así. El mundo también se mueve así. Cada partícula subatómica se mueve así. Y es lo que llamamos, y en algún momento les expliqué el toroide, ¿se acuerdan? Que hay un centro, pero que esto se expande y se comprime, se expande y se comprime, se expande y se comprime. Bien, el individuo está aquí, en la punta de la espiral. Tiene su propio centro y a su vez genera más espirales. Pero en la gran espiral del universo, el individuo está en la punta de la espiral. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con el individuo estando en la punta de la espiral? Que al formar más espiral va creando más. Estando en la punta va creando más espiral. Va creando más, genera movimiento, genera creación, no está estático, sino que va recorriendo. Y ese recorrido lo podríamos llamar familia. ¿Ok? Entonces ahí es donde vemos ancestros y descendientes. Y ahí es donde vemos cómo este mismo individuo también estuvo aquí. Y este mismo individuo también estuvo aquí. Y este mismo individuo también estuvo acá. Y este mismo individuo también estuvo acá. Y esto es evolución. Va pasando por muchas partes. Y por cada parte que pasa y por cada movimiento que genera, va acumulando información porque va teniendo siempre intercambio de información y constante movimiento. Entonces, cuando hay familia, cuando hay procreación, ¿qué va pasando con esos individuos que salen de la información de ese individuo? Tienen la misma información. Tienen la misma información. Y ahí es donde vemos cómo se comportan nuestras capas de ADN. Donde en la capa 1 de ADN está toda la información genética, pero en el resto de capas está toda la información del universo. ¿Con quién este individuo tuvo contacto, intercambio de información cuando estaba por acá? Y cuando estaba por acá, y cuando estaba por acá, y cuando estaba por acá, pero el hijo nace estando acá. Entonces ahí es donde vemos que prácticamente todos tenemos un mismo ADN. Esto se los quiero explicar así con plastilina para que sea como un poco más claro. ¿Vamos comprendiendo o no? Muy difícil. Bien. Entonces, cuando yo llego allá, digamos que ahí paré, mi hijo no es mi hijo. Mi hijo no es solo el que yo paro. Porque aquí, en cada comportamiento y en cada intercambio de información, yo voy construyendo lo que llamamos una familia átmica. Que por eso es que en algún momento de la vida tú te encuentras con personas como los que estamos aquí. ¿Ustedes creen que estamos aquí porque sí, por casualidad de la vida? No, nos interconectamos en algún momento porque venimos de muchos años, es una cita cósmica.
porque venimos unidos de muchos años con diferentes roles y con diferentes cosas que nos vamos intercambiando. Entonces, como me comporte yo hoy contigo, no se trata de karma. No, y eso probablemente vamos a tener que hacer un taller completo para poder comprender cuál es el bendito karma. No se trata de karma, no existe el karma. ¿Ustedes creen que si yo te hice algo aquí, yo vaya a arrastrar esto durante toda la vida hasta llegar a pagártelo y hacer? No, el nuevo intercambio de información lo va cambiando, pero se va creando nuevas cosas. Y hace que esta espiral sea cada vez más pura, más transparente, más linda, más amorosa, o cada vez más llena de rencor, de dolor, de rabia, de angustia, de todo. ¿Ok? Por eso, entre Irma y tú no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Porque eso que tú ves allá, destrozando pueblos enteros, destrozando casas, destrozando todo, lo has vivido tú adentro tuyo. Cada vez que te destrozas, cada vez que no comes, cada vez que postergas una ida al baño porque tienes primero que contestarle al jefe tal cosa. Cada vez que postergas pequeños detalles de ti mismo, te estás violentando a ti mismo. Y entonces, si te estás violentando a ti mismo, ¿cómo vas a reaccionar después ante el otro? Entonces, por eso es que empieza a haber una continuidad. ¿Ok? Porque este intercambio de información se sintoniza en una frecuencia. Por eso es que yo insisto tantísimo en cambiemos la frecuencia. Porque si no cambiamos la frecuencia, seguimos arrastrando más de lo mismo. No por karma. No porque tú vengas a pagar lo que ya has hecho, sino porque sigues en la misma frecuencia. Y si sigues en la misma frecuencia de destrucción, o sigues en la misma frecuencia de indiferencia, o sigues en la misma frecuencia de celos, o de apegos, o de todo lo que estamos viendo ahorita en el taller de relaciones. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo nos fue en el taller de relaciones? ¿cómo nos está yendo divinamente? Puedes estar todavía. El taller de relaciones no se acaba y estamos en el mes de relaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si tú nunca pasas a ningún Eso le taller? estoy diciendo, ¿sabes qué pasó? Se lo cedí a mi hermano. Como darle a otra era igual a darle a mí. Uno le da al otro para darse a uno, pero uno no se quita el pan de la boca para darle a otro, uno comparte el pan. No, lo compartí. Tengo los resultados sin multiplicar. Está bien, hola Jesús, ¿cómo estás? Entonces tú tienes la opción. Solamente hay dos opciones. ¿Cortas o continúas? Solo hay dos opciones. No existe una tercera. Por eso es que casi se perdón no existe. Ojo, no existe. Y el próximo taller es perdón, ve a ver si se lo pierde. No. Entonces, no se trata, o sea, ¿qué otra opción podría haber? ¿A ustedes se les ocurre otra opción que pueda haber? No existe. O cortas o continúas. Para saber si corto o continúo, lo único que necesito es conciencia. Conciencia. ¿Por qué? Porque existe una predeterminación genética, a lo que los médicos han llamado herencia. Entonces los médicos te pueden decir, no, pues es que su papá, su mamá, su abuelita, sus hermanas, su no sé qué, todos murieron de cáncer. Entonces usted tiene que tener cáncer. Es una predeterminación genética. ¿Existe la posibilidad? Sí. Pero o la continúas o la cortas. ¿En manos de quién está? Continuarla o cortarla. De cada uno de nosotros, porque estás en la punta del espiral. Y el estar en la punta del espiral te permite moverte. No eres inamovible. Entonces la conciencia te hace saber si tú continúas con la predeterminación genética, la cortas o la continúas. Entonces esta interacción de información, este movimiento constante de información, sucede igualito entre padres e hijos. Entonces a veces tenemos la mala idea o la creencia errada de que son los padres los que le heredan a los hijos.
Porque para nuestra concepción lineal viene el pasado, afecta el presente. Esa es la concepción lineal, ¿no? Bueno, quiero decirles que absolutamente todo es una interacción, que los hijos también pueden heredarle a los padres. Que los padres pueden heredar a los hijos. No, que los hijos pueden heredarle a los Ah, padres. sí, claro. ¿Por qué? Porque no es lineal, porque es una interacción permanente. Entonces a veces hay un papá que tiene un carácter, que tiene algo, nace un hijo totalmente distinto, con un carácter distinto y hace que su papá cambie. Eso es una especie de herencia. ¿Por qué? Porque cambia el patrón y con la interacción de información cambia a su supuesto progenitor que fue antes. Pero es que no existe antes y después. ¿Por qué? Porque forma parte todo de una misma interacción. Los papás e hijos es lo mismo. Por eso, individuo y universo es lo mismo. También es una relación de doble vía. No es que yo con mi pensamiento afecte el universo, sí, pero el universo también me afecta a mí. Y para allá vamos. Cuando yo soy hijo, ojo con esto, cuando yo soy hijo, tengo una gran responsabilidad. Porque ya heredé un patrón predeterminado, ¿cierto? En mi responsabilidad está continuar o cortar. Y quiero decirles algo, que cuando yo corto algo en mi aquí y en mi ahora, soy capaz de sanar 2 generaciones hacia arriba. Wow. Soy capaz de Sanar 2 generaciones hacia arriba. Abajo también afecta. Claro. Abajo afectas una, pero al afectar una, ella ya sigue. Pero hacia arriba logras afectar hasta 2 generaciones. Hablando en nuestra historia lineal. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces un cambio y cortas el patrón, logras que ese ser, que esté donde esté, así ya haya desencarnado aquí, sigue vivo y sigue generando interacción con otros. Si tú cortas el patrón, la interacción que él está generando se corta y se cambia. ¿Te das cuenta de la responsabilidad gigante que tienes? ¿No es absolutamente amoroso y poderoso esto? Claro, es una oportunidad. Es una oportunidad, eso es. Exactamente eso es. Es una oportunidad. Entonces tú o desechas la oportunidad o acoges la oportunidad. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Yo siento que a mí me está pasando eso en este Ok, momento. cuéntanos. Yo lo siento así, de acuerdo pues a la experiencia que he tenido es hacia abajo con mis padres han sido cambios súper rápidos, aparte de que lo que está pasando a mi padre en su enfermedad ha hecho que también el círculo en la familia cambie. Y no quiero ser como esa persona, como dicen, altruista o ay, yo soy la importante, sino de mi forma de ser como era antes, pues lloraba, pataleaba, me angustiaba, me pegaba al techo de ver cómo eran las cosas. Ahora ellos me dicen, ¿qué le pasa? Mi papá está así, mi mamá angustiada el sábado, terrible, llevar clínica, a todo, ambulancia a mi padre en una situación tenaz. Y yo, no se preocupe, ya pues él va a estar bien. Yo, o sea, una actitud totalmente diferente, tranquila, y ellos han estado como en esa observación y han tomado también esa calma. Y la generación hacia arriba con mi hijo, pues obviamente ha tomado como esa responsabilidad de que, mami, tú haces esto, yo hago lo otro, y nos hemos puesto como en ese equilibrio todos, a apoyarnos y estar como en esa conciencia de qué es lo que está pasando. Entonces yo siento lo que te estás diciendo, que lo estoy viviendo y no solamente me siento tranquila y feliz, sino como con esa plena conciencia de que tomé esa decisión de mi vida y ha sido muy bonito. Bien. Muy bonito. Bien, entonces eso es maravilloso cuando tú lo vives de manera consciente porque aprecias y aprovechas la oportunidad. Porque es realmente una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo, por ejemplo,
se pelea con papá o con mamá y dice, es que es horrible como es, y es que no me lo resisto, y es que no me lo aguanto, y es que... ¿En qué se queda? En el rechazo. ¿Ok? Se queda en el rechazo. ¿Y el rechazo qué es? Miedo. Entonces, de una u otra forma, eso que está rechazando es lo que está practicando. Por miedo a parecerse a papá o a mamá, termina siendo igual por el rechazo. Cuando desde la conciencia y desde el amor cambia, logra cambiar generaciones enteras, porque logra modificar genéticamente para arriba y para abajo. Entonces no se trata de rechazar, no se trata de culpar, sino de comprender que ese papá, ese abuelo, ese ancestro viene con una información diferente, pero que basta que yo tome la oportunidad para convertirme en el héroe de mi clan. Y no se trata de que ser el héroe del clan es ser la víctima y sacrificarme por, sino que si yo veo que en mi familia viene un patrón de separación, o viene un patrón de abortos, o viene un patrón de maltrato, o viene un patrón de muchas cosas que se ven generación tras generación, si yo lo corto, lo sano. De ahí para arriba 2 generaciones, papás, abuelos, bisabuelos, y una generación hacia abajo, que es mis hijos. Cuando lo sano ahí, pues mis nietos, mis todos, pues ya no lo van a tener porque yo tuve la oportunidad de cortar ese patrón. Y me preguntan, ¿lo sano por las 2 líneas? Sí. Mamá y papá. Y lo sano, lo alcanzó a sanar, o sea, lo sano en generaciones hacia arriba y hacia abajo, pero ¿lo sano con hermanos? No. Cada uno tiene su tarea. Sí, cada uno tiene su linaje. Es un linaje. Es un linaje. Lo que pasa es que tú, como interconectividad de todos, tú elevas la frecuencia de todos, obviamente. Entonces elevas la frecuencia ni siquiera de tus hermanos, de tus vecinos, de tus amigos, porque no estamos separados. Pero el linaje es propio. ¿Ok? ¿Eso va quedando claro? Bien, ¿qué responsabilidad tenemos? Entonces, ¿por qué el mundo? Y esto es muy triste cuando tú hablas con una persona que además tiene influencia con mucha gente, que es líder de muchas personas, y te dicen, pero si el mundo ha estado así toda la vida, pues esto no va a cambiar. O sea, deje de pensar cosas absurdas. ¿Usted cómo va a decir que nosotros, porque hay mucha gente que dice como, es que la madre tierra está herida y está dolida y se está vengando, y entonces esto es un castigo de la naturaleza y es un castigo de Dios? ¿Lo han oído? Sí. No tiene nada que ver, es el Irma que está dentro salió afuera, porque es que hay una interconectividad completa. Entonces calma tu interior, haz tu meditación de la paz, calma tu centro, llega a tu centro. ¿Para qué? Para que no siga habiendo estos huracanes. Ay, pero si el mundo entero ha sido de guerras. Si sigues pensando que el mundo entero ha sido de guerras, continúas. Entonces, ¿cómo continúa la punta de la espiral? Con la misma frecuencia. Pero si esta punta de la espiral corta, pues vas a crear un mundo distinto. Entonces, ¿se trata de ver para atrás de lo que ha sido? ¿O se trata de ver el presente y lo que quieres que haya de aquí en adelante? Ok. Entonces, así de sencillo. Entonces, es una responsabilidad, pero es una oportunidad. Entonces, van de la mano. Es una oportunidad que te genera responsabilidad. Porque quiero decirte algo, y es que, pues de una u otra forma, la has embarrado viniendo aquí. Porque ya te enteraste. Cuando uno está ciego, obvio, y ustedes que están allá sentados también. O sea, a veces en una charla tenemos ¿cuánto? Hasta 2.000, 2.500 personas hemos tenido sentadas de una en un webinario oyendo esto. Y cuando ya lo oyes, no tiene marcha atrás porque ya lo conoces. Cuando lo conoces, ya no puedes evadir la responsabilidad. Cuidadito donde aquí. Ah. Cuidadito donde aquí. Entonces es bien importante saber cuál es tu responsabilidad. Nosotros tenemos la oportunidad de limpiar las neurosis de nuestros genes. Entonces, cada vez que sucede una tragedia en el planeta, y hasta tengo que jalarle las orejas a mis iniciados, porque a veces desde el amor queremos cambiarlo todo. Meditemos, hagamos para que esto no suceda más.
No, si tiene que suceder, tiene que suceder. Lo único que está en tu haber es disfrutar con lo que sucede y ser capaz de verlo desde los ojos de la perfección. Porque no se trata de andar cambiando el externo. Es esto que me está mostrando, qué espejo está haciendo en este momento presente para mí. Y si veo que se están devastando casas y hay niños con hambre, ¿qué hay en mí? ¿Qué tanta hambre hay en mí? ¿Qué tanta angustia hay en mí? ¿Qué tanta escasez hay en mí? ¿No? Porque es que no crean que ver niños con hambre es porque pobrecitos tienen un gobierno maltratador. No, es qué tanta escasez hay en ti. ¿Qué tanto te das a ti mismo? ¿Qué tanto te escatimas cuando hay un regalo para ti? Cuando sueñas con algo muy importante para ti y dices, no, no me lo merezco, no, no tengo plata, o no, es mejor pagar el mercado, o no, y empiezas a discriminarte y empiezas a tacañar contigo, eso es tener hambre. Entonces, mientras tacañes contigo, vas a seguir viendo niños hambrientos allá afuera. Todo, absolutamente todo lo que vivimos es una continuidad de nuestras emociones. Y tenemos la oportunidad de calmar la neurosis de nuestros genes. Es así de sencillo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una responsabilidad individual. Pero ya sabemos que es individual. Entonces tampoco te puedes escapar de esa responsabilidad donde sabes que son dos indivisibles. Siempre hay una interconexión entre partículas en constante movimiento intercambiando información. Eso ya lo sabes. Entonces, cada vez que tengas un pensamiento, cada vez que estés propiciando una emoción, cada vez que estés dispuesto a hacer algo, piensa, ¿qué estoy haciendo con el otro? ¿Qué responsabilidad tengo en este momento? ¿Qué estoy continuando o qué estoy cortando? ¿Hasta ahí vamos claros? Súper claro. ¿Bonito? ¿O ambas? Mire, yo no me quedo con esto. Pregunto. En este caso, con los huracanes que pasaron, yo tenía toda mi familia en la Florida. Ajá. Yo hice bastante como meditación, Sí. pero no para que se acabara, sino para que como elevane con la frecuencia y enviar amorcito por eso. Sí. ¿Cómo? Eso es perfecto. Eso es perfecto. Medita para que los demás se diviertan con el ventarrón. Que si se me fue el techo, me divierta porque ya tengo oportunidad de construir un nuevo techo y voy a cambiar de techo. Ya, y si me morí, diga como, me morí, ya, igual me iba a morir. O sea, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la locura de parar la muerte? Si es que la muerte siempre va a estar, mañana, pasado mañana, traspasado mañana. ¿Por qué la seguimos viendo como una tragedia? Si es simplemente un cambio de estado, no es más. No es más que un cambio de estado. Entonces, ¿cuál es el sentido de llenarte de seguridades y de protecciones para no morirte si finalmente va a llegar? Entonces, lo importante es qué estás haciendo hoy que estás vivo. Entonces, si dejas de vivir la vida por estarte asegurando de no morirte, no viviste. Es preferible vivir 2 días a tope que toda una vida lleno de miedos y de seguridades de no hacer por miedo a morirme. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿cuál es la angustia de que alguien se muera? Es que se está muriendo. Qué bueno, celebremos, lo va a cambiar de estado. Se va a liberar de limitantes, ya no va a tener hambre, ya no va a tener enfermedades, ya va a pasar a otro plano donde va a estar unido al todo, donde ya va a estar a mi lado, ya no voy a necesitar de distancia, ni espacios, ni de tiempos locos creados en esta tercera dimensión. Porque somos indivisibles. Entonces nunca nos vamos a poder separar, jamás nos vamos a poder separar, solo cambiamos de estado. Solo vamos a intercambiar información con nuevas partículas. Dejamos de intercambiar información de partículas aquí para irnos a intercambiar partículas allá. ¿Cuál es la diferencia? Es un apego que no nos deja vivir. Y por miedo se nos olvida vivir. Entonces está bien, cuando hay una cosa de esas, manda amor, manda luz, pero no para que todo se calme, no, sino como para que la gente vea la perfección de lo que está sucediendo. Y llegue paz, sí. Porque mientras no haya paz en todos, en la masa crítica. No necesitamos el 100, necesitamos el 51. Bien, ¿esto cómo se da? ¿Cómo se logra esto de cortar y no continuar?
Lo primero que se requiere es un cambio, obviamente, porque si no cambio, continúo. ¿Cierto? Y si continúo interactuando la misma información, no, es que el mundo está terrible, ¿cierto? Uy, sí, está espantoso. ¿Y viste la noticia de hoy? No, ¿y no viste lo de ayer? Pues, ¿qué estamos generando ahí? Más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Lo viste la noticia de ayer? No, no veo noticieros. Pues, oye, ¿cómo estás de divina? ¿Qué cambio tan hermoso? Ya, se cambió. Eso es un cambio. Y no continúo. Es así de sencillo. Entonces, el cambio, básicamente, tiene que darse de perspectiva. Es distinto el huracán de México, perdón, el terremoto de México de hace 8 días al terremoto de México de 1985. Es la misma cosa. ¿Ok? Pero tenemos una iniciada hermosa que nos dio un testimonio divino de México, que decía, yo viví los dos. Por la diferencia entre vivir el terremoto del 85 y vivir este terremoto que estaba iniciado en IRB. Y me resbaló. Lo viví con una paz, lo viví con una calma. Fui capaz de ver la perfección en todo, que aquí estoy. Y mi casa está intacta, y mis hijos están intactos, y todo está perfecto. Pero en el otro salí como una loca a gritar por las calles, a llorar, a gritar, a bla. No, ahora estoy como donde tengo que ayudar, ayudo, donde no, donde veo con calma qué tengo que hacer, dónde soy útil, dónde no, pero desde una serenidad absoluta. Entonces, el terremoto sigue siendo el mismo, la historia sigue siendo la misma, la guerra sigue siendo la misma, la violación sigue siendo la misma, el dolor o la enfermedad sigue siendo la misma. Es con qué perspectiva ves lo sucedido. Y ahí es donde está el cambio. Entonces, el cambio no está en lo que ves, sino en cómo lo ves. Entonces, todo esto depende del cómo. Y el cómo está en ti. No está en el otro. No está en intentar cambiar al otro, sino en tu cambio de perspectiva. Porque no es lo mismo que tú sigas siendo una partícula subatómica viendo el mundo desde acá que viendo el mundo desde acá. Se ve distinto. Y sigue siendo la misma partícula. Pero aquí también vas a tener partículas distintas con quien intercambias información de manera distinta que cuando estás aquí. Lo mismo vas a seguir haciendo. Pero la frecuencia y la perspectiva y la visión y el ángulo es distinta. Y cuando tú ves un mundo distinto y cuando tú ves una perspectiva distinta y empiezas a intercambiar esa información, y yo te creo, y esto se vuelve una bola, y esto se vuelve una espiral gigante, lo que empezamos a afectar con otros espirales, porque pues esto es pero ¿cuántos somos con estos mismos espirales? Si esta información se empieza a tejer y a intercambiar, ¿podemos cambiar o no podemos cambiar? ¿Ok? ¿De quién depende? De nosotros. De cada uno de nosotros. Entonces, si esto te está gustando y quieres ver la charla completa, mañana a las 2 de la tarde estará montada en todas nuestras redes sociales. Ten una feliz noche y nosotros nos quedamos aquí. Bien. Solemos reaccionar, ¿verdad? ¿O no? No, es que los veo a todos. Yo me quedo quietico, yo nunca reacciono. Yo siempre estoy en mi centro. Yo siempre estoy en mi centro. Ok. Entonces, hemos dicho muchas veces no reacciones. ¿Cierto? No reacciones. Está en tu centro, mantente en tu centro y acciona desde lo que eres. Eso ha sido una frase trillada mía de toda la vida. Pero también les he dicho que yo a veces cambio mis frases trilladas. Cuando me llega una nueva información la cambio. Entonces, lo que yo quiero decirte hoy es, siempre va a haber una reacción. Si llevo 10 años diciéndote que no reacciones y que acciones, hoy te voy a empezar a decir, siempre va a haber una reacción, entonces no la evites. No puedes evitar reaccionar, pero sí puedes elegir desde qué tipo de frecuencia reaccionas. Entonces, cuando tú reaccionas a una tragedia desde la conciencia, es distinto que cuando reaccionas desde el miedo. Ambas son reacciones. Porque si te mantuvieras en tu centro, ¿qué haces? No estarías haciendo nada.
Entonces sí es importante continuar intercambiando información, sí es importante el movimiento, pero no reaccionas en la frecuencia, o sea, la tragedia no tiene frecuencia. Antes decíamos, si tienes una persona enfrente que te está agrediendo, no reacciones a la agresión, acciona desde lo que eres, acciona desde el amor que tú eres. Hoy te estoy diciendo, la agresión no tiene frecuencia. Es una acción. Claudia me está insultando. Me está insultando. Punto. Reacciona desde la conciencia y comprendo que algo tiene ella. Y entonces puedo entrar, ayudarte a qué te está pasando y cuál es tu dolor, porque comprendo que no es conmigo, es contigo. Pero si yo reacciono desde la conciencia, no hay conflicto. No me engancho. Por eso usted dice que la agresión no se da, sino que se recibe. Sino que se recibe, claro. Claro, es como un regalo. Y si lo recibes, se queda en ti. Y si no lo recibes, pues se queda en el otro. Se queda en el otro. Entonces siempre va a haber una reacción, pero lo importante es que reacciones desde la conciencia. Ahora, es importante comprender a qué nos referimos con reacción. Reacción. O sea, doble acción. Vuelvo a accionar. Entonces, cuando esa reacción está en el pasado, esa es la que no se justifica. Esa es la que es una continuidad. La acción siempre está en el presente. Porque cuando yo acciono, estoy en el presente, acciono a lo que está pasando. Pero, si Claudia me insulta y yo me acuerdo del insulto que mi mamá me daba cuando chiquita y yo reacciono ante mi mamá, estoy reaccionando ante una situación del pasado. Ahí es donde está la diferencia de las reacciones. Entonces, reaccionar es un estímulo de mi sistema parasimpático. No lo puedo evitar. Pero lo que es importante es que esa reacción venga desde la conciencia del presente para que sea una acción. ¿Me enredé? ¿O está claro? ¿Está claro? Bien. Entonces, me has oído decir también un montón de veces que tú creas la realidad. ¿Alguien me lo ha oído decir? Que tú creas la realidad. Bien. Eso sigue siendo cierto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar volver a iniciarnos. Bien, sí. Tú creas la realidad. Pero la realidad también nos crea. La realidad. ¿Qué? También nos crea. Sí, claro. Son biológicos. Es múltiple. ¿Ok? Entonces yo no puedo pararme aquí. Ojo, y esto es una información súper nueva, que se las estoy dando en este minuto. Ni siquiera mis iniciados, que son los primeros que se enteran de todas mis canalizaciones, lo conocen. Hasta hoy todos ustedes lo están viendo. Y es, yo no puedo pararme como un ser aislado y separado a decir, yo voy a crear mi realidad. No lo voy a lograr nunca. Nunca. Cuando comprendo que tú también estás creando una realidad, y que tú también estás creando una realidad, y que tú también estás creando una realidad, y que tú también estás creando, que todos, cada uno de ustedes está creando una realidad, ¿cómo carajos voy a hacer yo para crear una realidad en el mundo? De ahí la importancia, señores, y este es un llamado de ultimátum. Necesitamos crearle masa crítica. Necesitamos definitivamente que todos estemos sintonizados en la misma frecuencia. Para que la creación sea de doble vía, hacia un mismo sentido, y no siga habiendo estos rechazos que yo intento crear algo, pero tú lo descreas.
porque también dependo de ti, porque no estamos separados, somos uno. Entonces, hasta que Buda decía que hasta que el último de los seres vivientes y sintientes no se haya iluminado, tú tampoco te iluminarás. Entonces no se trata de buscar tu propia iluminación, no se trata de buscar tu liberación, se trata de comprender que cuando tú liberas al otro, te liberas a ti. Y que cuando tú te liberas, liberas al otro. Entonces, de ahí la importancia de las relaciones. Entonces, el que no ha tomado el taller de relaciones, todavía puede hacerlo. Porque si no comprendes la importancia de la interconectividad, si no comprendes que no se trata de relacionarme y de tener un novio, que no se trata de sanar la relación con mi mamá, que no se trata de, sí, todo eso es importantísimo, obvio que sí, son pasos, pero se trata ante todo de generar conciencia de unidad. Se trata de generar conciencia de que todo lo que piensas, sientes, digas y hagas sí o sí afecta a la realidad. Y si está afectando la realidad tiene rebote y te afecta a ti. Entonces de nada sirve que hoy estés divinamente, que hoy estés en un grado sumo de creatividad, siendo amor para todo el mundo, si mañana quieres matar ese mundo. Porque ese instante de querer matar al mundo ya queda creado. Entonces, si hoy quieres crear, si hoy creas matar al mundo, dentro de 2 segundos el mundo te quiere matar a ti. Entonces nos pasamos la vida entera entre víctima y victimario, víctima y victimario, víctima y victimario. Y decimos, pero ¿y por qué esto nunca se acaba? Porque decides seguir en la punta de la espiral, continuando con la misma información, porque a la larga es más cómodo. Si es que eso ya está. ¿Yo por qué no voy a poner a entrar a cambiar un montón de cosas? ¿Yo por qué me voy a entrar a ser pionero si es que a los pioneros nos latigan, nos sustigan y nos tiran de locos? Si es más cómodo quedarme donde estoy. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. Entonces, la interconectividad no es aislada. No estamos separados. Es comunal. Es comunal. Entonces, mientras siga habiendo violencia, seguirá habiendo huracanes. Entonces, de nada sirve que tú te vuelvas pacífico si no vuelves viral la paz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué carajos es tan fácil volver viral un reggaetón? Sí, y confieso que ya no me choca y que bailo despacito. Pero ¿por qué carajos un video de esta vaina que no dice nada y que no comunica nada? Sí, te eleva la frecuencia, te activa la caja pélvica, es rico bailarlo, sí, pero no te dice nada. Puede tener 700 millones de likes en 2 días. Porque una gripa puede generar una epidemia completa en la ciudad. Porque un virus puede llegar a matar a cientos en un segundo. Y es tan complicado como utilizamos la meditación de la paz. ¿Qué lograría cortar con esto? Y la respuesta que muchas personas me dan es, ay, es que qué pereza meditar de pie. Son 20 minutos. O 35 si la haces completa. Tengo personas que me han dicho, no lo decían, ¿no? Hace 15 días, estábamos grabando el programa del Diario de Diana y había una persona que llegó y dijo, me fascina. O sea, ustedes no saben lo que cambió mi vida mientras la estuve haciendo.
Y le dije, ¿cómo así que cambió tu vida mientras la...? Sí, la hice 8 días. Ok, y durante esos 8 días notaste cambios, todos los del mundo. ¿Y por qué no la seguiste? Es que, por un lado no tengo tiempo y después empezó con las creencias. Es que no sé si eso es bueno o malo. Porque es que, no sé, en mi familia que es muy creyente dicen que cuando uno medita se le puede entrar al diablo. Ok. Y esos 8 días donde tu vida cambió, ¿sentiste el diablo o sentiste a Dios? No, sentí que todo era poderosísimo y que era una maravilla. Entonces, ¿por qué no continúas eso? ¿Por qué no continúas esa frecuencia? Porque hay una creencia vieja que es más fácil. Porque ¿por qué voy a tener que pelear con mi familia que todos creen lo mismo y yo la loca diciendo que ahora medito haciendo así? O sea, ¿hasta qué le dio? ¿Hasta qué le pasó? Pero es facilísimo que un reggaetón tenga 70 millones de likes en 2 días. ¿A ustedes no les parece eso que es un poco loco? Y así es todo. Te dan grandes regalos, y no los aprovechas. No solo la meditación de la paz, millones de gente dando regalos, pero es más cómodo quedarse en el statu quo de, es que si cambia, ¿de qué me quedo? Si cambia, ¿con quién peleo? Si esa es la adrenalina que me da la vida. Claro, estamos adictos al sufrimiento. Entonces es más fácil continuar la energía del miedo que cortarla para cambiar nuestros genes. Podemos cambiar los genes. Esa es la gran noticia. Podemos cambiar nuestros genes. No solamente heredamos para abajo, heredamos para arriba. Acuérdense, es una intercomunicación constante. ¿Qué es información? A veces creemos que información es todo aquello que leemos, escuchamos, o que viene como por palabras o por... No, información es todo, información es el vacío. Información es todo aquello que puedes crear. Información son una cantidad de códigos que al unirse crean cosas. Pues no más un computador. ¿De qué está hecho un programa de computador? De unos y de ceros. Un sistema binario. Pero imagínense ustedes que ya están creando computadores cuánticos. Esto no es una nueva noticia, lo digo en el libro y ya años atrás ya lo habían dicho otros, no lo dije yo. ¿Y cómo son los computadores cuánticos? Ya no es un 1 y un 0. Si con un 1 y un 0 combinados hemos logrado lo que hemos logrado, imagínense ustedes con 2 unos y 2 ceros. Es proyección geométrica exponencial. Entonces, eso somos. Si un ser humano puede crear eso, es porque baja la información. Y la información, a veces pensamos que es que si no escucho un ángel que se me aparece y me dice llena eres de gracia y la barriga me empieza a crecer, no hay milagro. Entonces necesito ver personificado el ángel, necesito escuchar las palabras y necesito ver que la barriga crece para saber que se hizo el milagro. No, la información es todo aquello que sientes en tu corazón, quiero hacer esto o no quiero hacerlo. Es la intuición, no necesariamente está dicha en palabras. Cuando tú sientas que quieres hacer algo, lánzate al vacío y hazlo. No le pongas mente. Cada vez que le pones mente, le pones freno a tu vida. Si hay algo allá que dice, lo siento. Siento este amor, siento estas ganas. Si tengo ganas de volar, tengo ganas de viajar, tengo ganas de crear, tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas de lo que sea que les dé ganas. Dígale sí a la vida. Dígale sí a la información que hay en su corazón. Cada vez que te niegas algo por miedo a no tener tiempo, por miedo a no tener dinero, por miedo a que funcione mal, por miedo a que te rechacen, por miedo a un no, por miedo a un montón de cosas, estás cortando el crecimiento de la evolución de
del universo, ni siquiera del planeta, ni siquiera tuya, ni siquiera de tu familia, del universo. Cada no que le dices a tu vida, estás cortando el crecimiento del universo. Cree en ti, cree en lo que eres, cree en tu poder, cree en que eres capaz de escuchar, cree en que eres capaz de crear y lánzate al vacío. Si tienes la información, si tienes la corazonada, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pase algo. Y lo mejor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te mueras? ¿Cuál es el problema? Es un cambio de estado. Entonces, deja el miedo y lánzate al vacío. Muchas veces te llega una idea. ¿Cuántas veces te ha llegado una idea y no la has materializado en tu vida? Bien, cada vez que llega a ti una información es para que la crees. Cuando la dejas en el vacío, llega alguien y la modifica. Porque no se puede quedar quieta. Tú no puedes guardar nada. Por eso este mundo no se trata de acaparar. Por eso este mundo no se trata de ahorrar. Por eso este mundo no se trata de tener. Por eso este mundo se trata es de crear, divertirse, gozar, usar, utilizar. Porque nada permanece igual. Entonces, toda información que llega a tu vida, que no eres capaz de crear, se queda en el vacío y alguien llega y la modifica. ¿Por qué? Porque somos uno y estamos interconectados. Entonces, si no haces nada con la información que te llega, otro llega y la toma. Cuando tú tienes una información, imagínense ustedes que toda esta información que a mí me llega bastante, ¿no? Toda esta información que a mí me llega, yo me quedara con ella. ¿Ustedes qué creen que estaría pasando? ¿Ustedes creen que yo ya me habría iluminado? ¿Ustedes creen que yo sería el Buda del 2017? No, ¿por qué? Porque si no la comparto. Porque si no te contagio. No puede existir un solo Buda. No puede existir un solo Cristo. No puede existir un solo personaje. Porque somos todos. Por eso la información se hizo para compartirla. Entonces, todo lo que tú compartes regresa a ti. Por eso fue la siembra del equinoccio. Porque todo lo que tú siembras se multiplica. Porque todo lo que tú compartes se vuelve visible, se manifiesta y regresa a ti. Y probablemente no intacto, porque ha pasado por otras informaciones, pero informaciones creativas, informaciones evolutivas. Porque nunca nada involuciona y nunca nada se queda estático. Bien, esa es la manera de poder influir en el campo morfogenético de cada manifestación de vida, compartiendo y logrando la masa crítica. De eso se trata la masa crítica. Compartir, por eso mi famosa frase de prueba, comprueba y comparte. No te demores, porque la vida es aquí y ahora. Si hoy amas a alguien, ámalo hoy. Si hoy quieres expresar algo, exprésalo. Si hoy quieres manifestar algo, manifiéstalo hoy.
¿Cuál es el quid de estar diciendo el año entrante, la próxima vez, voy a esperar a estar listo y a estar preparado? Si la información te llegó hoy, es para que hoy hagas algo con esa información. Y por eso les digo, yo no sé si es ventaja o es desventaja, están aquí. Y una vez que te enteras, no hay marcha atrás. Porque cuando te enteras y la información te es dada y la procrastinas, continúas, no cortas, no evolucionas. Vas contra natura porque intentas quedarte estático en lo que estás. Y eso es imposible. Pero si te quedas en la misma frecuencia, intercambiando la misma frecuencia, entonces continúas. Lo que no te está haciendo crecer, porque recibiste una información y es para usarla. ¿Estamos claros hasta ahí? Responsabilidad les estoy dando mucha hoy, ¿no? No me van a salir con dolor de espalda, por favor. Bien, todo se trata de un cambio. Todo se trata de una transformación más que de un cambio, porque a veces cambio es como... Las palabras son muy cortas y definitivamente a veces uno mismo se contradice con las palabras, porque no digamos esto, pero a la final, si no lo digo, ¿cómo lo interpreto y cómo lo expreso? Si tenemos que unir códigos que se llaman vocales, consonantes, sílabas. Entonces, cambio es sí, querer un cambio, pero realmente es una transformación, porque a veces cambio es como, no quiero esto porque es malo y quiero cambiar acá. No, se trata de hacer un traslado, se trata de hacer una transformación, porque lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido en todo esto no se puede perder, porque nos ha enriquecido, porque hoy somos el compendio de lo que hemos sido. Entonces no podemos negar nuestro origen, ni nuestro origen en la tierra, que son papá, mamá y todo nuestro linaje, ni nuestro linaje divino, que son uno a la final, porque ellos también tienen un linaje divino. Entonces no podemos pretender olvidar ese origen. No podemos olvidar nuestra cueva de la creación, que está en nuestras capas 4 y 5 de ADN. No podemos olvidarlas, porque eso sería negarnos a nosotros mismos. El origen siempre es la fuente, y el origen siempre va a estar y es inmodificable. Inmodificable en cuanto a que ese es el origen, que hasta el origen se modifica. Pero si a este momento tú no estás al 100% feliz con tu vida, si a este momento tú no estás al 100% feliz de tus relaciones, y recuerda que relaciones no es solamente pareja, es ancestros, descendientes, compañeros de trabajo, vecinos, y no solamente gente, relación con la comida, relación con el éxito, relación con el dinero, relación con los animales, relación con las plantas, relación con el entorno, relación con el malo, relación con el presidente que tanto criticas, relación con el narcotraficante, con el guerrillero. ¿Cómo están siendo tus relaciones con los roles, con las noticias, con el periódico, con Venezuela, con Estados Unidos, con China, con todo? Las relaciones son ilimitadas. Si tú a hoy no te sientes 100% cómodo, ni siquiera llamémoslo feliz, cómodo, en gozo con tus relaciones, ¿de quién depende? ¿De quién? De mí. De mí. Dilo, de mí, depende de mí. No de nosotros, no de mí, porque soy individual. ¿Ok? Entonces de mí, depende de mí. Existen creencias destructivas. Existen creencias constructivas. Pero muchas veces necesitamos de las creencias destructivas. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos destruir lo que nos sirve para poderle darle vida a lo nuevo. Por eso en muchas religiones existe el dios de la destrucción. En el hinduismo existe Shiva, por ejemplo. Eckhart Tolle habla de que hay que derrumbar las viejas estructuras para poderle dar nacimiento a la nueva tierra. Entonces a veces necesitamos demoler cosas, porque hay cosas que podemos transformar, pero hay cosas que no son transformables. Hay cosas que necesitan ser demolidas, que a la final se transforman en polvo, o se transforman en otra cosa, porque a la final nada se desaparece, todo se transforma. Pero hay cosas que se transforman así como
en una danza armónica y otras que toca transformarlas a golpes. ¿Cómo quieres ser transformado? ¿Quieres esperarte un choque? ¿Quieres esperarte un accidente? ¿Quieres esperarte una enfermedad gigante? Eso pasaba en la vieja energía. Necesitábamos de un choque, necesitábamos de un golpe en el coxis para elevar el kundalini, necesitábamos de un accidente, necesitábamos de una enfermedad, necesitábamos de ver el túnel allá para volver y decir, no, todavía no es el tiempo, y volver y decir, tuve una experiencia después de la muerte, y esto transformó mi vida. ¿No? Hay millones de blogs y hay millones de historias de gente que fue al otro lado y volvió, y está viva, y vio la luz del túnel y vio un montón de cosas. Entonces, ¿por qué irte al extremo? ¿Por qué esperar a llegar al extremo? Cuando te lo muestran todo de a poquitos para que simplemente tomes esa información y acciones en el presente. Entonces, si perdón, esa destrucción o ese derrumbar estructuras es equivalente al agujero negro que exponías anteriormente. No. El agujero negro es una captación de luz. O sea, hay tanta luz adentro que lo que hace el agujero negro es cuando llega al tope de su luz, explosiona. Entonces ahí hablamos del toroide de explosión e implosión, ¿no? Donde hay comprimir y expandir, lo que vemos siempre en el seminario. Expandir, comprimir, ese es el toroide. Entonces el agujero negro, cuando se expande, se transforma en un agujero blanco, que da luz y crea nueva vida, para volver a comprimirse, a volver a encapsular mucha luz, para cuando está listo, volver a ser, que es como cuando una estrella pasa a ser una supernova. Entonces la estrella muere como estrella y explosiona para volverse una supernova. Eso es transformación, eso es un paso. La demolición es, te vuelvo pedazos. Y de esos es una ave fénix, que muere totalmente, se vuelve ceniza, el fuego la vuelve ceniza y ¡pum! Del fuego se transforma en un ave divina, hermosísima, con toda la sabiduría de ónfalos para llegar a crear nuevas cosas. Eso es una destrucción. Que es como cambiar de una cosa a otra. Eso es un salto cuántico. La transformación es más paulatina. Lo otro es un salto cuántico. Dejé de ser esto para convertirme en esto. Y generalmente se dan los accidentes. Sin embargo, puede no dar, o sea, sin embargo, podemos no tener que sufrir. Claro, obvio, claro, total. O que si se da, no sufran. Que si me tengo que destruir y renazco, pues lo hago sin sufrimiento, sino me lo gozo porque esto ya no servía. Como cuando digo, este apartamento con tantas paredes, qué pereza, quiero convertirlo en loft, y tiro paredes, y tiro paredes, y tiro paredes, y se convierte en un espacio divino y lo decoro. Gocé con cada tumbada de pared, no fue un sufrimiento. O el polvero, no, sino que digo, qué rico, porque cada pared menos va a hacer que yo tenga un espacio más amplio, aunque sigan siendo los mismos 100 metros cuadrados. Entonces puedo no sufrir, pero igual puede ser el cambio así. Lo importante es no sufrir. Pase lo que pase, no sufrir, porque no vinimos a sufrir. Entonces, la idea es, la espiral siempre va hacia un mismo lado. Si esta va hacia arriba, esta va hacia arriba. Si esta va hacia abajo, va hacia abajo. No puede ir este hacia acá y este hacia acá y este. Y así es como nosotros generalmente vivimos. Vivimos en un conflicto donde hoy pienso una cosa, mañana otra. Entonces es como si esta espiral viniera así, pero hubiera otra fuerza contraria y la neutralizaría y formaría un caos. ¿Ok? Porque la anularía. Y entonces no habría fuerza y no habría información. Entonces simplemente se respetan. Una va para arriba y otra va para abajo. Y se respetan. Pero la misma no puede ir simultáneamente para dos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que la dualidad que vivimos en esta tierra es absurda. Porque a la final no hay dualidad. Por eso IRB te invita a acoger los opuestos. Porque ¿qué haces cuando acoges los opuestos? Comprendes que todo es uno. Que tú no puedes sufrir y no sufrir al mismo tiempo.
Explícame cómo vas a hacer para en este mismo instante estar sufriendo y estar no sufriendo. ¿Se puede? No se puede, es imposible. Entonces la dualidad es elegir, ¿sufro o no sufro? Porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces en realidad no hay dualidad. Porque siempre eliges algo. Pero eliges acorde a la frecuencia en la que te encuentres. Por lo tanto, ese cambio o transformación depende de ti. Y por eso la idea es que nos movamos siempre hacia adelante. Que nos movamos siempre a construir nuevas cosas. Es imposible no hacerlo. Porque cada vez que intercambio información se crea algo nuevo. Pero cuando tú intentas entrar en parálisis, o decir, espere, no estoy lista, o no, mañana, o esperemos a ver qué pasa, ¿no? A mí me da mucha risa cuando alguien viene a decirme, no, es que quiero que me ayude a esto, no, me echa todo el rollo. Pero bueno, entonces vamos a echar, no, esperemos a ver qué pasa. ¿Ustedes han oído esa frase? Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. O sea, ¿cómo así que esperemos a ver qué pasa? ¿Qué quieres hacer que pase? Porque acuérdate, tú creas, pero el mundo te crea. Entonces, tomas acción o la toman por ti, porque no puedes quedarte quieto. Es imposible, no existe. Entonces, o tomas acción o la toman. Entonces, compartamos esto para que cada vez seamos más sintonizándonos en una frecuencia más alta, para que podamos realmente crear realidades como siempre las hemos soñado. Pero no siempre hay que tomar acción. No. O sea, solo es como Quieto. La quietud también es parte de la maestría. Tu sabiduría, cuando estás totalmente conectado a tu sabiduría, tú comprendes cuándo es inteligente estar quieto y cuándo es inteligente tomar acción. Claro, la quietud, si la quietud no fuera importante, no nos pasaríamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Imagínate donde nosotros viviéramos el 100% de nuestra vida despierta, sería un caos. De 24 horas locas que tiene el día, como las cuentas del calendario gregoriano, de esas 24 horas, lo importante es dormir 8. O sea, es la tercera parte. Porque de la inacción, de la buena inacción, depende la buena acción. Entonces es un intercambio constante. Pero cuando te paralizas por el miedo, cuando te paralizas teniendo una información y la procrastinas, ahí es cuando obviamente genera realidades, siempre se está generando una realidad, siempre. O sea, no te voy a decir como, no, si te quedas quieto, todo se queda quieto. No, es imposible, nada se queda quieto. Pero te atrasas. Hay una masa que evoluciona y tú te quedas atrás. Y después jalarte es mucho más complicado. Entonces, seamos parte de los que jalamos para adelante. Seamos parte de los que queremos que esto se transforme desde cortar una herencia de guerra, desde cortar una herencia de conflicto, desde cortar una herencia de miedos y escasez y de muerte, que no existe. Cuando comprendemos